Vuelve la sección que nadie pidió pero que todos necesitabais, arreglando el alto mando de cada región de Pokémon. En este caso viajaremos a la región de Kalos para revisar los equipos de los integrantes de la Liga Pokémon. Sé que a priori tocaría revisar los de la región de Sinnoh, pero como ya hemos tenido varios vídeos este mes de dicha región, lo dejaremos para más adelante. Tranquilo amigos, en el futuro conoceréis el verdadero potencial de Fausto como auténtico alto mando de fuego y no lo que le hicieron al pobre en Perla y Diamante. Ya sabéis que en estos vídeos me gusta darle cierto protagonismo a los Pokémon propios de la región, pero viendo la poca cantidad de Pokémon introducidos en sexta generación, se viene una auténtica obra de ingeniería. No olvidéis dejar un pedazo de like si te mola esta sección, a ver si llegamos a los 1000. Agarrad palomitas, poneos cómodos y pongamos rumbo a la región de Kalos. 72. Este es el número de Pokémon que introdujo la sexta generación. De hecho, es la que menos Pokémon nuevos introdujo. Dado la imposibilidad de hacer equipos que los formen Pokémon de la región de Kalos, trataremos que los miembros del equipo guarden cierta afinidad al diseño y lore de los miembros del alto mando. El primero de ellos es Tileo. Como dato random, su nombre en cualquier idioma guarda relación con distintas especies de árboles o el mundo de la botánica. En el caso del español proviene de los árboles Tilia. Este tiene la apariencia de un caballero medieval, incluso tiene su versión shiny y evidentemente su especialidad es el tipo acero. Su equipo original lo forman los dos nuevos Pokémon de tipo acero introducidos en Kalos, Klefki y Aegislash, y se le suman un Probopass y un Scizor, así que viendo su inspiración le otorgaremos un nuevo equipo que case mejor con ese aspecto de caballero medieval y le sumaremos un Pokémon más al equipo, que no sé por qué desde quinta generación los alto mando pasaron a tener 4 Pokémon. El equipo lo seguiría iniciando Klefki a nivel 63 y con la habilidad bromista, no solo por ser un Pokémon propio de Kalos, sino porque de alguna forma podría tratarse de las llaves del castillo donde se alberga dicho alto mando, y su set lo mantendría tal como el original, aprovechándose las púas y tormento de la habilidad bromista y los dos últimos ataques como grandes stats de tipo hada y acero. A nivel 63 se incorporaría Bastiodon de tipo roca y acero. La coraza del fósil de Sinnoh recrea los clásicos muros de las fortalezas y castillos medievales, encajando a la perfección con la estética del alto mando. Este contaría con la habilidad robustez y su set lo forman tormenta arena, avalancha, cabeza de hierro y terremoto. A nivel 64 incluiríamos a Bisharp de tipos acero y siniestro. Este se trata del alfil que protege el castillo, cuenta con la habilidad competitivo y su set lo formarían cabeza de hierro, tajumbrío, danza espada y guillotina. No sé vosotros, pero en mi cabeza está quedando espectacular. El penúltimo y cuarto Pokémon del nuevo equipo de Tileo sería Empoleon, el emperador. Sé que a muchos nos mola que incluya iniciales en los alto mando y menos de otras generaciones, pero era el único Pokémon de tipo acero que me encajaba con la temática. Combinando los tipos agua y acero, contaría con la habilidad torrente y sus ataques serían danza lluvia, rayo hielo, escaldar y foco resplandor. Finalmente, el equipo lo seguiría cerrando a Aegislash a nivel 65 y combinando los tipos acero y fantasma. Este, más allá de ser propio de la región, su diseño representaría la espada y el escudo de un caballero, armas habituales de la época. Haciendo este vídeo me di cuenta que en el Hotel Rosalón de Galar se aprecia una especie de estatua de Aegislash al fondo, y viendo el diseño de este Pokémon, no sé hasta qué punto podría tener alguna relación con el lore de Pokémon espada y escudo. Igual es un poco fumada, pero me encantaría leeros en los comentarios. Al igual que Klefki, este mantendría su habilidad cambio táctico y set de ataques, escudo real, cabeza de hierro, espada santa y garra umbría. Y así quedaría el nuevo equipo de Tileo, devolviendo la estructura clásica de 5 Pokémon al alto mando y con una temática común relacionada al diseño del mismo. A mí sinceramente de los 4 es el equipo que más me ha molado como ha quedado. Comentadme qué os ha parecido a vosotros y vamos con la segunda alto mando. El caso de Malva es bastante más complejo, se repite el hecho de que no hay muchos Pokémon nuevos en Kalos de tipo fuego y tampoco es que tenga una línea estética donde tirar. Sinceramente a mí me dicen que este alto mando es de tipo psíquico y me lo creo. Su equipo original lo forman un Pyroar, un Torkoal y un Chandelure a nivel 63 y lo cierra Talonflame a nivel 65. Y como hicimos con Tileo, mantendremos los 2 Pokémon originales de Kalos y cambiaremos los otros 2 además de sumarle uno más para mantener la clásica estructura de 5. Seguirá abriendo el equipo Pyroar a nivel 63 y combinando los tipos fuego y normal. Con la habilidad rivalidad, sus set lo formarán lanzallamas, bozarrón, rugido de guerra y alarido sustituirá a Volto Cruel, ya que se trata de un Pokémon con un claro enfoque especial. A nivel 63 también se mantendrá Torkoal de tipo fuego puro y con la habilidad humo blanco. Este viene sobre todo por el pasado de la alto mando como miembro del Team Flare. Dicho equipo villano hace uso de este Pokémon además de otros como el propio Pyroar o Talonflame, por lo que al haber sido miembro de dicha organización encajaría que mantuviese a Torkoal en su equipo. Y este mantendrá su set original, terremoto, roca afilada, maldición y rueda fuego. A nivel 64 se incorpora Houndoom, con la habilidad absorbe fuego y con los tipos fuego y siniestro. Este de nuevo vendría a representar su pasado en el Team Flare. No solo es un Pokémon habitual en los villanos de la región de Kalos, sino en otras organizaciones como el Team Rocket, el Team Magma o el equipo Galaxia. Además, en caso de tener acceso a la piedra activadora, con dicha incorporación al equipo contaría con acceso a una mega evolución en su equipo. Houndoom contaría con los ataques
ataques lanzallamas, maquinación, pulso umbrío y bomba lodo. El cuarto y penúltimo Pokémon de Malva sería Delphox, el inicial de la región, a nivel 64 y con la habilidad Marllamas. Ya no solo por tratarse de un Pokémon propio de la región, es que realmente creo que encaja con la estética del alto mando. Su pelo rosa podría hacerle parecer una especialista del tipo psíquico, por lo que la combinación del inicial casa muy bien con dicho diseño. El set de Delphox lo formarían llama embrujada, psíquico, brillo mágico y paz mental. Y el equipo lo seguiría cerrando Talonflame a nivel 65 con la habilidad Cuerpo Llama. Pokémon original de Kalos, también usado por los miembros del Team Flare, encaja a la perfección con el resto del equipo. Sin embargo, su set sí recibiría un pequeño upgrade, manteniendo Pájaro Osado y Envite Ignio como ataques de stab y sustituyendo por un lado ataque rápido por ida y vuelta, que le permite ir rotando con el resto de su equipo e incluso quemar al contacto con su habilidad, y por otro lado Azote lo reemplazará a la de acero, ganando así una cobertura a su debilidad por 4 al tipo roca, y de esta forma quedaría el nuevo equipo que cuenta con todos los nuevos Pokémon de tipo fuego introducidos en la región de Kalos. Bueno, casi todos, Volcanion no, pero vosotros me entendéis. Además, todos guardan esa relación de la etapa de Malva como miembro del Team Flare, a excepción de Delphox, el cual le casa a la perfección con su diseño. ¿Os ha gustado? Dejadme vuestra opinión en los comentarios y vamos con la penúltima alto mando. El puesto de tercer alto mando lo ocupa Dracena, especialista del tipo dragón. De Dracena tampoco tenemos mucha información, solo que es una mujer bastante mayor y que sus padres son de Sinnoh. De hecho, la historia del trío creador de dicha región fue la que le inspiró a entrenar a los Pokémon de tipo dragón. Su equipo original lo forman un Dragalge, Altaria y Druddigon a nivel 63 y lo cierra un Noirven a nivel 65. Y como venimos haciendo para el resto de altos mandos, adaptaremos el equipo de Dracena a la estructura clásica de 5 Pokémon e intentaremos darle mayor armonía a los integrantes del equipo. Mantendremos a Dragalge como Pokémon inicial del combate, se mantendrá tal como el original, a nivel 63 con los tipos veneno y dragón y con la habilidad punto tóxico, además de los ataques surf, bomba lodo, rayo y pulso dragón. ¿Sabías que Dragalge junto a su pre-evolución son los dos únicos Pokémon de tipo veneno introducidos en sexta generación? Sí, de hecho, al ser exclusivos de Pokémon Y, Pokémon X es el único juego de la saga que no introduce al menos un Pokémon nuevo de cada tipo. Venga, va, suscríbete que este de a ti no lo conocías. A nivel 63 llegaría Garchomp. Esto casaría con la procedencia de sus padres y tendría sentido que si a través de la historia de Sinnoh se hizo fan del tipo dragón, que menos que tuviese el único tipo dragón sin contar los legendarios de la región. Este contaría con la habilidad Velo Arena y sus lo forman Carga Dragón, Terremoto, Danza Espada y Demolición. ¿No decían que Kalos era demasiado fácil? Y a nivel 64 se incorporaría Gudra, el pseudo de la región. Pero Dani, ¿cómo vas a meter a dos pseudo legendarios en el equipo de un alto mando? Eso está rotísimo. Tranqui Manolo, también lo hicimos en el de Hoenn dándole a Dracón un Dragonite además de su clásico Salamence. A ver, que si nos convence siempre podemos dejar a Druddigon, que el pobre está tan olvidado que nadie se acuerda ni de qué generación es. Pero creo que a nivel de temática encajaba más con Garchomp. De hecho, ambos pseudo legendarios podrían estar conectados a la región de Sinnoh. Y es que no hay que olvidar que Gudra obtuvo una forma regional en Hisui. Y aunque cronológicamente esta forma ya existía en los eventos de X e Y, no tendría ningún sentido de forma canon que apareciese en la región de Kalos. Por lo que muy a mi pesar mantendremos la forma original de Gudra en el equipo de Dracena. Gudra contará con la habilidad Baba y su set lo forman Tóxico, Pulso Dragón, Onda Tóxica y Rayo Hielo. A nivel 64 y como penúltimo Pokémon de Dracena se suma Tyrantrum, otro Pokémon propio de la región de Kalos y que combina los tipos Roca y Dragón. Sustituyendo a Altaria, el fósil de la región contará con la habilidad Cabeza Roca y sus set lo forman Terremoto, Roca Afilada, Cola Dragón y Triturar. Y finalmente Noirven seguirá cerrando el equipo de Dracena a nivel 65 y combinando los tipos Volador y Dragón. Su habilidad seguirá siendo Cacheo y su set se quedará prácticamente igual que el original, con Pulso Dragón, Lanzallamas y Tajo Aéreo y solo sustituyendo Super Diente por Estruendo al tratarse de un atacante especial. Y así quedaría el equipo de Dracena actualizado, un equipo compuesto prácticamente al 100% por Pokémon de la propia región de Kalos y con Garchomp como símbolo del arraigo de Dracena a la región de Sinnoh, además de tratarse del único Pokémon de su equipo que contaría con una mega evolución. ¿Qué os ha parecido? ¿Os gusta más con Garchomp o lo veis excesivo? Vamos con el último alto mando. El último alto mando de Kalos es Narciso, especialista del tipo agua. Lo único que conocemos acerca de dicho alto mando es que se trata de un chef de gran talento, algo que también vemos reflejado en su vestimenta, inspirada en una chaquetilla de cocinero de cuello alto. Su equipo original lo forman un Clawitzel, Gyarados y Starmie a nivel 63 y un Barbaracle a nivel 65. Clawitzel se mantendrá tal como lo conocemos, a nivel 63, con la habilidad Mega Disparador y con Hidropulso, Pulso Umbrío, Pulso Dragón y Esfera Aural como set de ataques. A nivel 63 incorporaremos como segundo Pokémon a Crodont, combinando los tipos agua y siniestro. Esto viene principalmente por su inspiración en un bogavante, un alimento muy asociado a la alta gastronomía, aunque igual está un poco cogido con pinzas. ¿Lo pilláis? ¿Crodont cogido con pinzas?
Le seguiría a nivel 64 Greninja, inicial de la región, y que también combina los tipos agua y siniestro. A pesar de no tener relación a la temática gastronómica, se trata del único Pokémon propio de dicho tipo no incluido en el equipo de Narciso, por lo que creo que le encaja a la perfección. Contará con la habilidad Torrente y sus set lo formarán Shuriken de agua, Rayo Hielo, Pulso Umbrío y doble equipo. El integrante extra que le incluiremos al equipo de Narciso es Blastoise, el inicial de Kanto. Este vendría por su aparición en el anime, el cual a las órdenes del alto mando de Kalos vence a Charizard de Align, ambos en su forma mega evolucionada. Este contará con la habilidad Torrente y su set lo formarán Danza Lluvia, Escaldar, Cabezazo y Giro Bola. De esta forma, aunque pierde a Gyarados, la incorporación de Blastoise le permite mantener el acceso a la mega evolución. Y cerraría el equipo su clásico Barbaracle, a nivel 65, con los tipos Roca y Agua. Autóctono de la región, su inspiración en el Percebe también lo acerca a la temática de la gastronomía, y este mantendría su habilidad Garra Dura y su set de ataques, Tajo Cruzado, Roca Afilada, Concha Filo y Tijera X. ¿Qué os ha parecido el equipo del último alto mando de la región? Dale like si aún no lo has hecho, que vamos con la campeona de la misma. Los campeones siempre son complejos de modificar. Son equipos que normalmente no respetan un único tipo, sino que presentan un equipo bastante variado. No es una excepción el equipo de Diante, campeona de la región de Kalos. Sin embargo, esta cuenta con varios Pokémon que ya hemos incluido en el equipo de los altos mandos, como Tyrantrum o Gudra. Por tanto, intentaremos aportar al equipo de Dianta nuevos integrantes sin que pierda la esencia original del mismo. Hawlucha seguirá abriendo el equipo a nivel 65 con la habilidad Flexibilidad y combinando los tipos Lucha y Volador, y también mantendrá su set de ataques, Plancha Voladora, Danza Espada, Puya Nociva y Tijera X. Aurorus también se mantendrá en el equipo a nivel 65 con los tipos Roca y Hielo. Con su habilidad Piel Helada mantendrá Reflejo, Ventisca y Pantalla Luz de su set original y sustituirá Trueno por Poder Pasado, ganando el stat de tipo Roca y con opción de bostearse todas las características. A Tyrantrum lo sustituirá Diance, a nivel 66, combinando los tipos Roca y Hada. Vamos, no me jodas, ¿se llama Diante y no va a llevar a Diance? Este cuenta con la habilidad Cuerpo Puro y sus set lo formarán Tormenta de Diamante, Fuerza Lunar, Velo Sagrado y Giro Bola. Gorges se mantiene también en el equipo de la campeona, combinando los tipos Fantasma y Planta, aunque le subiremos al nivel 66. Con la habilidad Recogida, Gorges mantendrá su set original con los ataques Bomba Germen, Halloween, Golpe Fantasma y Sombravil. A Gudra lo sustituirá Altaria, haciendo así una especie de intercambio con Dracena. Altaria sobre todo casaría con la vestimenta de Diante, la cual cuenta con un atuendo simulando una especie de alas de nubes y que se alinea con el diseño del dragón de Hoenn. Altaria contará con la habilidad Cura Natural, estará a nivel 67 y contará con los ataques Pulso Dragón, Respiro, Rayo Hielo y Fuerza Lunar, este último para contar con esta en caso de mega evolucionar. Y cerrará su equipo su clásico Gardevoir, a nivel 68 con sus tipos Psíquico y Hada. Con la habilidad Sincronía mantendrá su set original, Fuerza Lunar, Rayo, Bola Sombra y Psíquico. ¿Qué os parece? ¿Os convence el nuevo equipo de la campeona? Y así quedarían los nuevos equipos de los alto mando de la región de Kalos, dada la poca cantidad de Pokémon que se incluyeron en sexta generación, he intentado buscarle alguna temática. Como siempre digo, la idea de estos vídeos siempre es hacer pequeños cambios que mejoren los equipos sin perder la esencia original. Like y suscripción se agradecen un montón y comentadme qué región os gustaría que arreglásemos la siguiente. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Adiós.